Imaginemos por un momento la necesidad visceral de limpiar la conciencia, tras haber cometido los peores errores de una vida. Mm, claro. Hoy en día, bueno, la solución parece pasar por el silencio, la terapia o un retiro de meditación en absoluta soledad. Sí, buscamos la paz interior a través de la quietud. Exacto. Pero si retrocedemos al año 1095, el método que se propuso para borrar las culpas fue radicalmente distinto. Desde luego. El plan no era quedarse en silencio, sino ponerse una cota de malla de 20 kilos, agarrar una espada, caminar 4.000 kilómetros atravesando Europa y Oriente Medio y lanzarse a una guerra implacable. Es una imagen que rompe por completo nuestros esquemas actuales. Totalmente. Y es precisamente esa paradoja a la que da origen a la inmersión profunda que hacemos hoy en las fuentes históricas y teológicas de la Primera Cruzada. No se vendió originalmente a las masas como una simple guerra de conquista territorial. No para nada. Si hubiera sido así, sería una historia militar más, sin tanta complejidad. Claro, pero se predicó y se estructuró como el acto supremo de penitencia personal y de peregrinación religiosa. Y, a ver, al adentrarnos en estos textos, el reto analítico es monumental. Sin duda. Por eso quiero hacer una pequeña pausa aquí para aclarar a quienes nos escuchan que tratar temas con esta carga histórica, política y religiosa es delicado. Muy delicado, sí. Nuestra misión hoy no es sentarnos en un tribunal con las gafas morales del siglo XXI para emitir condenas anacrónicas. Y tampoco buscar justificaciones imposibles para la violencia, ¿eh? El objetivo de nuestra exploración de hoy es observar rigurosamente lo que indican las fuentes. Exacto. Queremos ver, casi con bisturí de cirujano, cómo mentes del siglo XI encajaron unas piezas que a nosotros nos parecen absolutamente irreconciliables. Y fíjate que el escenario donde arranca todo parece de película. Madre mía, ya te digo. Concilio de Clermont, Francia, noviembre de 1095. El Papa Urbano II pronuncia un discurso que altera literalmente el eje del mundo de Occidente y de Oriente. Y al terminar, la multitud empieza a gritar que Dios lo quiere y la gente se cose cruces de tela en la ropa en ese mismo instante. ¡Qué locura! Fue un momento sísmico. Pero, al revisar los apuntes, vemos que esto no fue una explosión espontánea de fervor, sin más. Había 3 pilares muy concretos que estructuraban este llamamiento. Vale, vamos a desgranar esto porque es clave. El primero de esos pilares era puramente defensivo y geopolítico, ¿verdad? Eso es. Consistía en acudir al auxilio de los cristianos de Oriente. Claro, esto no ocurre en un vacío histórico. Ajá. Hay una petición de ayuda desesperada que llega desde Constantinopla. El emperador bizantino Alejo I Comneno está viendo cómo un imperio islámico en rápida expansión, el de los turcos selyúcidas, le está comiendo el terreno de forma alarmante. Llegando casi a las puertas de su capital. Exactamente. Los selyúcidas habían destrozado al ejército bizantino pocos años antes, así que la amenaza de aniquilación era muy real. O sea que había un motivo de defensa territorial urgente. Y eso nos lleva al segundo pilar, que es el acceso a los santos lugares. Un punto fundamental para la época. Extremadamente peligrosas. Unas rutas que, por cierto, llevaban siglos funcionando con relativa normalidad bajo dominio árabe. Sí, sí. Pero de repente eran casi imposibles de transitar. Así que la misión era reabrirlas y garantizar ese acceso religioso. ¿Correcto? Pero a ver, el tercer pilar es el que verdaderamente me vuela la cabeza. La transformación espiritual de quien participa, o sea, la conversión personal. Ahí radica el núcleo de todo este fenómeno histórico. Es que cuesta procesarlo. A ver, yo propongo una analogía. Es como si, para redimir los errores personales de una vida, alguien se apuntara a un retiro espiritual para encontrar la paz. Algo muy común hoy. Claro. Pero imagina que ese retiro implicara ponerse una armadura, armarse hasta los dientes y marchar miles de kilómetros hacia lo desconocido para combatir. Es chocante, sí. Yo me pregunto cómo se puede reconciliar la búsqueda de la paz interior, esa conversión del alma, con la disposición al combate físico más brutal. Pues lo fascinante aquí es que para entender eso tenemos que borrar la mentalidad moderna que separa el cuerpo de la mente. Ya, es que nosotros lo vemos súper fragmentado. Exacto. Nosotros pensamos que lo espiritual pasa por la reflexión intelectual o las emociones íntimas. Pero en la cosmovisión medieval, el cuerpo y el alma son un paquete indisoluble. O sea que la acción colectiva de fe requería un sacrificio físico. Un sacrificio físico monumental, sí. El dolor físico extremo era la moneda de cambio para cancelar las deudas espirituales.
Hay que pensar en lo que suponía el viaje en sí mismo, antes de lanzar una sola flecha. Claro, abandonar tus tierras sin saber si volverías. Dejar a tu familia a merced de rivales, caminar miles de kilómetros con un calzado pésimo, enfrentarse a enfermedades constantes, al hambre, al frío extremo y al calor del desierto. Madre mía. Ese agotamiento, ese riesgo continuo de muerte, se entendía como un fuego que iba quemando los pecados. Una especie de programa de cancelación de deudas, pero pagando con agonía física. Sufrir en carne propia por lo que ellos consideraban la causa de Dios era un sacrificio inmensamente superior a rezar toda una vida en la comodidad de una iglesia. Vale, entiendo esa lógica interna de que el sufrimiento purifica. Pero eso explica la marcha, digamos el vía crucis geográfico. Sí. Ahora bien, cuando llegan a su destino, tienen que sacar la espada. Y estamos hablando de una religión cuyo texto fundacional ordena literalmente amar al enemigo y poner la otra mejilla. Una contradicción enorme. ¡Brutal! Esa fractura entre la teoría pacifista cristiana y los estandartes militares es algo que nuestros documentos abordan de lleno al hablar de la famosa guerra justa. Y ojo que el concepto de guerra justa no fue un invento que Urbano II se sacara de la manga esa mañana en Clermont. No, no venía de lejos. Estaba utilizando siglos de andamiaje teológico. La Iglesia primitiva era profundamente pacifista, pero cuando el Imperio Romano se cristianiza y posteriormente empieza a ser invadido, los pensadores tienen un problema grave. Claro, tienen que defenderse. Exacto. San Agustín, viendo cómo Roma podía caer bajo los saqueos, es el primero en articular la tradición de que, a veces, la violencia es un mal necesario para evitar un mal mayor. Quino, tiempo después, quien pule esa idea de San Agustín. Sí, él establece las bases sistemáticas. Y fija 3 criterios innegociables para que una guerra deje de ser un mero asesinato masivo y pase a ser justa. Primero, una causa justa, como defenderse. Lógico. Segundo, la autoridad legítima, es decir, la violencia no puede ser un capricho de un señor feudal, tiene que ordenarla un monarca o el papa. Ajá. Y tercero, la intención recta. Y a ver, aquí tengo que intervenir de nuevo, porque como abogada del diablo, este último punto es muy problemático. Es el punto más frágil de todo el sistema, sin duda. Es que el papel lo aguanta todo. Uno puede argumentar que ayudar a Bizancio es una causa justa y que el Papa tiene la autoridad, pero ¿la intención recta? Teóricamente significa luchar sin odio. Pero eso es imposible. Según la teología es luchar sin sed de venganza, sin avaricia, buscando únicamente restaurar la paz. ¿Cómo demonios mantienes una intención recta, pura y cristalina cuando estás en el fragor de la batalla? Es muy difícil, por no decir imposible. Estás en una trinchera llena de barro, rodeado de gritos, viendo morir a tus compañeros y peleando cuerpo a cuerpo para sobrevivir. La adrenalina anula cualquier tratado teológico. Esto plantea una pregunta fundamental y es una observación crucial que haces. Ya te digo. El problema de fondo que identifican los textos es exactamente ese. ¿Puede la fe implicarse en la violencia sin deformarse irreparablemente? Yo creo que no. La teología intentó poner orden y reglas a la guerra para limitar la violencia en una Europa feudal salvaje. Pero la novedad histórica revolucionaria que se añadió en la cruzada lo desbordó todo. ¿Te refieres a la dimensión puramente espiritual? ¿No? Exacto. La concesión de indulgencias y la penitencia asociada al combate. Al mezclar la guerra con la promesa de la salvación eterna, se desató una fuerza incontrolable. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque de la teoría de los concilios pasamos directamente a la arena de la historia, donde el ideal religioso choca de frente con la naturaleza humana. Un choque brutal. La respuesta masiva en Europa no tuvo precedentes. Se calcula que decenas de miles de personas lo dejaron todo para marchar hacia Oriente. Y esta fractura histórica me recuerda a la creación de una gigantesca corporación moderna. Ah, sí. Fíjate, qué curiosa comparación. Sí, imagina un movimiento moderno, muy puro en su inicio, pero que crece tan rápido que sus fundadores pierden el control por completo. Ya veo por dónde vas. Y claro, al hacerse tan masivo, permite que los oportunistas entren y diluyan la misión original. La logística destroza la pureza de la idea. Totalmente. Hay que visualizar esa marcha. No hay líneas de suministro, no hay hospitales. Son miles de bocas que alimentar moviéndose a través de territorios desconocidos. Las crónicas hablan de asedios interminables, como el de Antioquía, con un hambre tan atroz que sufrieron brotes masivos de enfermedades. El trauma psicológico acumulado durante 3 años de marcha es indescriptible.
Y eso explica la ambigüedad inevitable que describen las fuentes, la distancia abismal entre lo que se quiso hacer y lo que realmente ocurrió cuando tomaron Jerusalén en 1099. Las famosas luces y sombras. Porque, a ver, hubo fe sincera y un sentido de unidad cristiana. Eso es indudable. Sí, hubo un genuino impulso espiritual en muchos participantes que dieron su vida por un ideal. Pero las sombras, madre mía, se desató una violencia excesiva. La masacre de Jerusalén fue indiscriminada. Se infiltraron pesados intereses políticos y hubo graves desviaciones. En resumen, la cruzada no fue ni puro heroísmo ni pura barbarie, sino un evento sísmico donde la fe entró de lleno en la historia humana. Y tras la conquista además crearon nuevas estructuras políticas, los estados cruzados, que impactaron a Oriente y Occidente. Revelando simultáneamente la fuerza del espíritu y la inmensa miseria de los límites humanos. Sí. Y claro, al ver cómo el ideal se corrompe de esta manera, surge una duda razonable. ¿Cómo reaccionó la institución ante este caos a lo largo de los siglos posteriores? Bueno, la evolución interna del movimiento es muy reveladora. Con el paso del tiempo, los abusos aumentaron drásticamente. El sentido original de penitencia se diluyó por completo, imagino. Totalmente. Las tensiones sociopolíticas crecieron, y la avaricia tomó los mandos en muchas expediciones posteriores. El ejemplo más evidente de este declive es el abandono de las armas, ¿no? Exacto. Como resultado de todo este desastre práctico y moral, la Iglesia no formuló una defensa permanente de este modelo. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque las fuentes nos muestran que no hubo un gran documento cancelando las cruzadas de golpe. No hubo un decreto inmediato. Se produjo un desplazamiento progresivo. La institución, simplemente, dejó de promover cruzadas. O sea que el silencio o el cese de una actividad a veces dice mucho más que una condena formal y pública en el momento. Si conectamos esto con la perspectiva general, podemos ilustrar cómo este abandono gradual sentó las bases para una reflexión mucho más profunda. Ajá. La institución comprendió a base de ensayo y error histórico que la violencia nunca podría ser una herramienta de evangelización. Telita con el ensayo y error, ¿eh? Ha costado siglos digerirlo. Lo que nos lleva al salto a la contemporaneidad. La mirada moderna. Exacto. Desde el abandono de las cruzadas en la Edad Media, damos un salto a nuestra época para ver cómo se digiere este complejo legado histórico. Es un proceso de purificación muy interesante. Y aquí hay que destacar el papel fundamental del Concilio Vaticano II. Que estableció firmemente que la fe no se impone por la fuerza bajo ningún concepto. Así es. Subrayó que la libertad religiosa es absolutamente esencial y declaró de manera oficial que la violencia no es un medio legítimo para evangelizar. Y las fuentes también mencionan la figura del Papa San Juan Pablo II. Sí, su reconocimiento explícito de los errores históricos cometidos por los miembros de la Iglesia fue un hito, un acto público de petición de perdón. Y aquí llegamos a la clave teológica profunda que me parece brillante en los textos. Explican una distinción vital. Sí, la separación de conceptos. Distinguen entre la perfección de la verdad del Evangelio por un lado y la imperfección de su vivencia histórica a manos de seres humanos falibles por el otro. Exacto. La institución no niega su historia, no la borra, pero tampoco la absolutiza. Lo que hace es discernirla. Yo soy la primera que piensa en la madurez inmensa que requiere cualquier grupo o institución para mirar su pasado y admitir algo así. Cuesta muchísimo, a cualquier nivel. Decir abiertamente, oye, la idea central era buena y buscaba el bien, pero la ejecución fue desastrosa y causó un daño terrible. Hay que tener valor para hacer ese juicio a la propia historia. Y este es, en definitiva, el acto definitivo de purificación. Separar la esencia del mensaje de la tremenda torpeza de los mensajeros. Bueno, qué pedazo de viaje hemos hecho hoy. Para quienes han seguido este análisis exhaustivo hasta aquí, vamos a recapitular brevemente. Me parece perfecto. Comenzamos viendo una intención original basada en la fe, la penitencia y la defensa. Luego pasamos por un desarrollo histórico lleno de expansión, muchísimos conflictos y una ambigüedad moral enorme. Luces y sombras por todas partes. Y terminamos viendo un resultado final de revisión, abandono de las armas y finalmente purificación institucional. Y para cerrar todo esto, quiero convertir un detalle memorable, una frase en latín extraída directamente de las fuentes, que sirve como un resumen poético de todo nuestro análisis. A ver, cuéntanos. Dice así: Memor esto, fides historiam intrat, sed purificationem requiret. Recuerda esto.
La fe entra en la historia, pero necesita purificación. Eso es. Es una advertencia sobre cómo los ideales chocan con nuestra imperfección. Pues me parece una idea brutal para cerrar y quiero lanzar una reflexión provocadora final para que quien esté al otro lado la medite por su cuenta. Adelante. Si observamos nuestro mundo actual, lleno de ideologías contemporáneas, de cruzadas seculares y movimientos que prometen utopías perfectas, ¿con qué frecuencia vemos repetirse este mismo patrón? Demasiado a menudo, me temo. ¿Acaso no es una advertencia atemporal de que cualquier ideal noble, cuando se intenta imponer por la fuerza o por coacción, siempre acabará necesitando su propia purificación? Es para pensarlo largamente, desde luego. Totalmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy. Esperamos que haya sido tan fascinante para quienes nos escuchan como lo ha sido para nosotros. Nos reencontramos en la próxima inmersión profunda.